el duelo ante Ecuador va a ser otra evidencia de que Lionel Messi ya no es más un imprescindible en la selección argentina, de que este equipo tiene la capacidad de ser un rival arrollador para cualquier selección del mundo. Lo que significa que incluso con Messi, si ya es arrolladora sin Lionel, con el capitán, tiene el plus de contar con el mejor de la historia. Porque además nadie tiene esa visión, la técnica y todo el armamento de recursos que distingue a Lionel Andrés Messi. Pero lo que voy es que ya hay una selección consolidada y que a diferencia de anteriores años, hoy Messi no es imprescindible. Hoy la selección puede hasta incluso ganar títulos, como quedó evidenciado en la final de la Copa América ante Colombia, como quedó evidenciado en la goleada a principios de este año 4-1 ante Brasil, como quedó evidenciado también contra Chile cuando Messi entró con el partido ya ganado. También en aquel partido con Uruguay con gol de Thiago Almada a principios de este año. Me puedo referir también al de Colombia, en donde incluso Messi fue titular, sale Lionel y llega el gol de Almada para el 1-1. Pero con la presencia de Messi, claramente que el desempeño de la selección cambia notablemente y tiene ese plus que cuando él no está, no existe, pero no deja de ser una selección imbatible, no deja de ser una selección que hoy está muy por encima del promedio de las selecciones del mundo y que por el contrario es el techo para otras selecciones. Es la vara de medición, el desempeño que hoy tiene la selección argentina, es lo que otros países aspiran a jugar, es lo que otros países aspiran a lograr por lo hecho por la selección de Lionel Scaloni, quien justamente este domingo cumple 7 años desde aquel primer partido contra Guatemala, el 7 de septiembre del 2018. Pero en este video vamos a hablar del partido que se viene, ya van casi 2 minutos de reacción y no he dicho nada de lo que viene, y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que va a ser luego de las eliminatorias, la gira exótica por Estados Unidos ante Venezuela, que es un buen rival, y también que va a jugar contra Puerto Rico. Vamos a hablar que después va a cerrar el año en Angola e India, en la última doble fecha de fecha FIFA, que justamente será en noviembre. Pero antes de todo eso, antes de esos 4 partidos amistosos, en donde seguramente Scaloni prueba a algunos jugadores, hay una prueba de fuego aún más fuerte que va a ser la del martes contra Ecuador, contra una selección que fue, para mi gusto, la gran revelación de las eliminatorias, porque incluso arrancó esta doble fecha como escolta, arrancó segundo detrás de Argentina, y si le gana Argentina podría quedar segunda para cerrar las eliminatorias, porque tiene figuras que ha vendido de muy buena manera. Caso Piero Hincapié, que este mercado de pases pasó al Arsenal. Caso Moit Caicedo, que fue nada más y nada menos que campeón con Chelsea en el Mundial de Clubes. Y podemos seguir con el desglose. Pero vamos a hablar de Argentina, porque lo cierto es que, haciendo alusión aparte a este domingo de elecciones bonaerenses, Scaloni irá cerrando la lista para el Mundial. Y le quedan, a partir de acá en adelante, 5 o 6 partidos, más o menos, antes del Mundial. Porque como decíamos, queda la fecha FIFA de marzo del año que viene, luego de las 2 para terminar este 2025, quedará la fecha FIFA de marzo, en donde veremos si se juega la finalísima, y otra más de preparación para el Mundial, en lo que promedian entre 5 y 6 partidos. De los 26 campeones del mundo de Qatar, creo que hay 16 o 17 que todavía se mantienen. Porque hay que bajar de la lista a Franco Armani, a Pesela, que se rompió los ligamentos y no creo que llegue al Mundial, Di María, que se retiró de la selección, y Papu Gómez, que por el caso del doping directamente, si bien está volviendo a jugar a la pelota, no va a volver a la selección argentina, aparte por un tema de edad. Sabiendo que además, dentro de los campeones del mundo, perdieron mucho terreno. Dybala por las lesiones, Foyt por consideración futbolística, y mismo escenario se le presenta a Guido Rodríguez, por lo cual se abren puertas para que otras figuras que vayan apareciendo, por ejemplo, te nombro a Nico González, que ya había aparecido en el ciclo Scaloni, pero no fue campeón en Qatar porque una lesión lo marginó de la cita mundialista. Ya vamos viendo que hay ya una sobredosis de jugadores exquisitos que tiene la selección argentina, pero que Scaloni va a tener que acortar el embudo para ver quiénes van al Mundial. Y este video, como están viendo justamente en las imágenes a mi izquierda, como están viendo acá, hay algunas figuras que todavía no sabían
incluso pronunciado en la selección argentina, caso Valerdi, Mastantuono, que lo veíamos antes, Nico Paz, alguna de las figuras, Alan Varela, X Fernández, que ahora está en Leverkusen, Julio Soler, ya vamos a hablar de estas figuritas, el Diablito Echeverri, bueno, hay muchas figuritas que han ido apareciendo luego de Qatar y luego de la Copa América, porque si hablo post-Qatar, tengo que mencionarlo a Carboni, por ejemplo, que es una figura que Scaloni lo tiene como pura debilidad. Pero también dentro de todo hay que pensar en aquellas figuras que se ganaron un lugar después de la Copa América y que en este 2025 empezaron a amenazar con ir al Mundial. Que empezaron a pedir protagonismo y decir, yo estoy bien, quiero ir a la Copa del Mundo. Por eso quiero que me dejes en los comentarios, y ya vamos con el desglose después de la introducción de 5 minutos y medio, quiero que me dejes en los comentarios para vos qué figura que no salió campeón de Qatar te gustaría que esté en el Mundial. Puede ser más de una, ¿eh? Puede ser incluso Nico González, que no fue campeón del mundo, aunque formó parte del grupo. Lamentablemente no pudo estar en la nómina oficial de futbolistas que representaron a la selección. Puede ser una figura como Leo Valerdi, que recién ahora empieza a aparecer y que el martes posiblemente sea titular. Puede ser una figura aún más joven, no un Valerdi de 26 años, pero un Mastantuono de 18, que para mí, si sos titular en el mejor equipo del mundo, eso automáticamente te convoca a la cita mundialista, y si Mastantuono se mantiene como titular, no me cabe duda que va a tener un lugar en el Mundial del año que viene. Puede ser Diablito Echeverri. Ya vamos a analizar caso por caso, pero lo cierto es que en este tiempo, como decíamos, se sumaron jugadores como Mastantuono, Nico Paz, Valerdi, Nico González. Lo sumo a esa lista porque no fue campeón del mundo. Julio Soler, Diablito Echeverri, Giuliano Simeone, casi me lo olvido, Valentín Carboni, por ejemplo, que volvió a irse a préstamo y que vuelve a rendir con creces a pesar de que hizo un gol con Inter en el Mundial de Clubes. Y para este martes contra Ecuador, que es lo que quiero analizar en este video y a ver si coincidís conmigo, me da la sensación de que algunos jugadores van a tener esa prueba clave. Hay otros que ya tienen constancia, por ejemplo Valerdi. Y vamos a arrancar hablando de Leo Valerdi, vamos a arrancar hablando del defensor que a mi gusto hoy entiendo que en Leo Valerdi hay una figura consolidada ya en la selección argentina. Y te digo que para mí no me sería extraño que Leo Valerdi el día de mañana pelee hasta inclusive por un lugar dentro del Mundial. No me sería raro, porque hoy es la figura referencial del Marsella. Hay figuras futbolísticas, pero Valerdi es el capitán del Olympique de Marsella francés. Jugó los 3 partidos hasta el momento desde el regreso de la Liga Francesa, con resultados adversos, con otros más a su favor, con un gol en contra, pero no importa porque la adversidad existe partido a partido. Ya jugó con la selección argentina, recordemos que había tenido 2 amistosos en 2019, cuando por entonces estaba en Borussia Dortmund, y luego de los 8 partidos en totales que jugó Valerdi, 2 fueron en 2019 y 6 fueron en estas eliminatorias. Y en el marco de unas eliminatorias que en este año, yendo aún más al presente, recordemos que fue la dupla titular junto a Cuti Romero el día que Cuti Romero usó la cinta de capitán por primera vez en la selección argentina siendo titular. Valerdi fue su dupla defensiva porque Otamendi no podía jugar aquel partido. No recuerdo ahora si era por sanciones de tarjetas amarillas, me parece que era por ahí la historia. La cuestión es que Valerdi jugó de titular, la descosió, mantuvo el arco en cero y empezó a pedir permiso para tener minutos con la selección argentina. A una selección que, por ejemplo, le falta a Lisandro Martínez, que todavía se tiene que reincorporar luego de la lesión ligamentaria sufrida a principios de este año. Entonces, ya es una selección que consolida algunas figuras, caso Valerdi, que para mí va a ser titular el martes por la información que tengo, que Scaloni ya los empieza a ver como para tenerlos realmente en consideración incluso como titulares. Porque muchos me dirán, si está Otamendi, Cuti Romero, Licha, Valerdi quedará relegado como cuarto central del plantel. Pero yo te voy a decir algo. No hay que olvidarnos que Scaloni, hablando de esos 7 años que hoy se cumplen, probó muchas veces en su ciclo jugar con 3 defensores en el fondo. Lo hizo con Países Bajos, por ejemplo, contra Holanda en el Mundial de Qatar. Lo hizo en la final también de Qatar, poniendo línea de 5 con Cuti Romero, Otamendi y el ingreso de Pesela. Ahora no me acuerdo si Pesela puntualmente ingresa en la final, pero con Países Bajos sí. Y es una selección que ya fue mutando como para darle oportunidades a estas figuras que parecerían tener un lugar menos, un espacio menos, pero que al fin y al cabo son de la alta consideración del entrenador. Sobre todo Valerdi, que por el presente que tiene, si Otamendi baja el nivel, si Lisandro no vuelve bien,
Tranquilamente Balerdi podría ganarse un lugar como titular, pero el que esté ya es esencial. El que haya una figura de este estirpe ya es esencial. Y así como hablamos también de Leo Balerdi, y me parece que voy a tener que buscar la foto, mirá, la clavé en un ángulo, siguiendo el hilo del recambio en la selección argentina, no puede quedar de lado Julio Soler en este video. Porque Julio Soler, sobre quien se estipula que el martes va a debutar con la selección argentina, y esto te lo anticipo, hay dos en este video que están próximos a debutar con la selección argentina. Ya te cuento quién es el siguiente. Julio Soler, un lateral con mucha proyección en un puesto donde no hay mucha proyección en la selección argentina, porque los laterales hoy es el punto más flojo en cuanto al recambio, porque Molina y Tagliafico son los afianzados, porque Montiel y Acuña volvieron al fútbol argentino luego de que en Europa no les haya ido como deseaban. Y en esos dos lugares, en los laterales, da la sensación de que hay una falta de recambio, donde hasta inclusive parecería que la emergencia inmediata sería improvisar a Nico González por izquierda, cosa que Scaloni ya hizo, y por qué no hacer lo mismo con Giuliano Simeone, que comparte características con Nico González, pero es de perfil opuesto con Nico González. Entonces, en ese sentido, da la sensación de que la aparición de Julio Soler es una tranquilidad, así como también existe la del Colo Barco, en un nivel quizás menos exponencial en los últimos partidos. La aparición de Julio Soler sirve también como un ancla para empezar a ver aquellas figuras que se empiezan a notar en la lista del Mundial. Recordemos que a principios de este año, Julio Soler era uno de los jugadores más jóvenes del Sudamericano Sub-20. Hasta incluso fue capitán. En uno de los partidos, si no me equivoco, fue contra Ecuador. Y miren qué paradójico que puede llegar a tener su debut el martes contra la selección ecuatoriana, pero en la mayor. Es una posición que hoy no hay reemplazo para Tagliafico y para el Huevo Acuña, por más de que hay dos en el puesto. Si le sucediera algo o si físicamente no estuviesen en las mejores condiciones, no hay un reemplazante natural. De hecho, por ejemplo, Argentina contra Colombia lo puso a Facu Medina y para mí quedó bastante expuesto porque Medina, a mí por lo menos me gusta más como zaguero central por izquierda en una línea de 5 defensores. Como stopper realmente es una delicia ver partidos de Medina en esa posición, pero de lateral izquierdo se le pide otra cosa, se le pide proyección al ataque, se le pide buena técnica, se le piden buenos centros, cosa que tiene Julio Soler y que a su corta edad solamente le falta pulirlo, que solamente le falta darle su toque personal. Yendo un poco más a estas figuras que veníamos destacando, no me puede quedar de lado un Diablito Echeverri que en el último tiempo prometió más de lo que lo dejaron demostrar, pero que sin lugar a dudas el potencial que tiene, yo creo que lo puede meter en el próximo Mundial. Y así como antes te hablé de Soler, que es una de las figuras que puede debutar contra Ecuador el próximo martes, dentro de esa misma bolsa, dentro de ese mismo binomio, lo meto al Diablito Echeverri. Porque Echeverri, si bien en la semana entrenó con el Sub-20, quedó afuera del banco de suplentes en el partido contra Venezuela del pasado jueves, yo creo que es un Echeverri que de a poco, por el impacto que fue teniendo a nivel selección argentina, va a tener sus minutos. Porque Echeverri, recordemos, es el único jugador en la historia del seleccionado argentino que le hizo goles a Brasil en el Mundial Sub-15, con una selección Sub-17 y con una selección Sub-20 le hizo goles, ese hat-trick recordado en el Mundial Sub-17, después de haber tenido muy buenos registros y muy buenas experiencias anteriormente contra Brasil. Pero el año del Diablito Echeverri lamentablemente no fue de la proyección que él necesitaba. Sin embargo, su paso al Leverkusen me parece que le va a permitir poder retomar el crecimiento que él se merecía y que él necesitaba. Porque recordemos que en este año debutó con el Manchester City en una final que entró un par de minutos y le hizo un lío terrible al equipo rival. En una final en donde pierde el City, pero más allá de eso, Echeverri entra de buena forma. Ingresa en el Mundial de Clubes, primer partido directamente ya como titular y hace un golazo de tiro libre. Sin embargo, no suma la cantidad de minutos que él necesitaba. Hay una lesión en uno de sus tobillos mientras jugaba para el City y emigra directamente a un Bayer Leverkusen donde parecería que puede encontrar su mejor versión. Porque ya debutó, porque ya lo dejan jugar de lo que a él le gusta, que es bien suelto en el último tercio, más orientado de izquierda a derecha para que pueda tener esas diagonales. Y es una figura que el día de mañana a la selección argentina le va a faltar, porque hoy no hay tantos gambeteadores. Si bien el más parecido es Thiago Almada, hoy Thiago Almada es más un jugador de espacios que un gambeteador, y Echeverri es un gambeteador, ese jugador que sin importar el temor de perderla te anima a encarar. Y muchas veces cuando este tipo de jugadores
se equivocan al momento de encarar, son muchos más resultados beneficiosos cuando pasa el rival que los perjudiciales cuando pierde la pelota. A mí, al jugador encarador, dámelo. Porque si te pasa una sola vez a un defensor, esa vez que te lo pasa puede ser gol. Y si intenta 10 y solamente lo pasa 2, ya te crea 2 chances de gol. Y en una selección que crea mucho gol, Etcheverry para mí va a lograr convertirse en un imprescindible. Y así como hablamos de Etcheverry, hay que hablar de Mastantuono, del gran joven maravilla que hoy se está llevando todos los flashes del fútbol mundial, en el marco también de un fútbol mundial que se le pide jugadores como Franco Mastantuono, que sean descarados, que tengan personalidad, pero Mastantuono hoy es la joya más emocionante que hay en el mundo. Por lo menos yo creo que es la más emocionante que hay en el mundo. Que este año no va a competir, lógicamente, por el Balón de Oro. Posiblemente competirá a ver si puede llegar a instalarse como el Golden Boy de la temporada 25-26. Recordemos que Mastantuono fue suplente a principio de año en la Sub-20 y se logró ganar un lugar muy rápido en River, donde aquel River que le gana a Boca con gol de tiro libre de Mastantuono termina llevándose todos los flashes, la joven figura de River, y ahí empieza a acaparar las atenciones a nivel mundial. Con un Mastantuono que arrancó muy bajo el 2025, porque insisto, arrancó de suplente en un Mundial Sub-20, en un Sudamericano Sub-20, el Mundial va a arrancar ahora a fines de septiembre, y que luego logró remontar esa situación siendo titular en River, ganando la compra del Real Madrid cuando también lo quería Paris Saint-Germain, y en su llegada a Real Madrid ya empezó a causar sensaciones, porque entró en el primer partido y porque los dos siguientes, los dos partidos sucesivos con Real Oviedo y con Mallorca, logró afianzarse como titular. Y eso para un chico de 18 años no es menor. Y para mí hay algo. Ser titular en el mejor equipo del mundo te convoca automáticamente a un mundial. Por lo que significa ser titular hoy en Real Madrid, por lo que significa también la cantidad de minutos y los escenarios a los que se puede enfrentar un jugador de ese estirpe, de esa categoría. Hablábamos también hace un ratito de Valerdi y de las figuras que ya habían sumado minutos, y para cerrar el video, que me quedó muy extenso, no se puede dejar de lado a Nico Paz. Un Nico Paz que a mí me encanta cómo juega la pelota. Es una camada que hoy se caen los enganches de los bolsillos. Es una camada que a Scaloni le sirvió tener enganches porque recuperó las raíces del fútbol argentino. Si miran la mitad de la cancha, todos en algún momento jugaron o surgieron como enganches. Paredes en Boca, De Paul en Racing, Gio Lo Celso en Rosario Central, McAllister hoy en Liverpool, pero también en Argentinos y en Boca. Si me voy a Enzo Fernández, bueno, en las inferiores también jugaba de enganche. Hasta Lisandro Martínez, zaguero central hoy de la selección, también jugó de enganche. Es una selección que tiene ese puesto en donde inmediatamente pensás país, posición, y lo asociás al enganche con el argentino. Pensás defensor, posición, capaz te imaginás a un italiano, un alemán, pero el enganche, esa posición que tiene en la sangre Nico Paz, por más de que haya nacido en España, es una de las claves que lo pueden llevar al próximo Mundial y para mí lo convierten en una figura fantástica para esta selección. Tiene otra categoría. También junto a Mastantuono eran promesas o arrancaron en el año siendo promesas y hoy ya son una realidad. En el caso de Nico Paz ya viene acelerando desde el año pasado. Un Nico Paz que esta temporada, a partir del Mundial de Clubes, que ahí es donde termina el calendario europeo, arranca una temporada en la que Nico Paz es el nuevo 10 del Como, tiene a un Cesc Fábregas de entrenador que en su momento supo cumplir muy bien el rol de falso 9 con el Barcelona de Messi y Pep Guardiola, que le puede enseñar justamente esa misma virtud y esa misma función. Tiene la cláusula de repesca del Real Madrid de 10 millones, por lo que podría jugar en el mejor equipo del mundo, aunque hoy yo prefiero que juegue en el Como para que tenga más minutos, más rodaje. Y arrancó la Liga Italiana con un muy buen desempeño, haciendo en la primera jornada una gran asistencia y después pateando un tiro libre que lo clavó en un ángulo para hacer un gol descomunal. Entonces, son figuras que ya viendo lo que pueden dar en la selección argentina, yo creo que esperan unos 5 o 6 partidos en donde Scaloni realmente se va a tomar muy en serio la lista, en donde Scaloni, viendo hasta inclusive aquellos jugadores que va a empezar a anotar, a mí me da la sensación de que hay una camada que representa la esencia del futbolero argentino y que, como así hablamos en el arranque del video, que me quedó 20 minutos, en el arranque del video hablamos de lo que son las raíces del fútbol argentino,
y este último tramo de los 5 o 6 partidos antes del Mundial, hoy la selección argentina con Messi termina siendo la mejor selección del mundo. Sin él, termina siendo una selección arrolladora, hoy incluso imbatible. Así que se vienen jornadas muy apasionantes donde vamos a ver figuras que van a ir recambiando. El martes obviamente vamos a estar con una reacción luego del partido y vamos a ver si podemos meter algún video de análisis de algún jugador en particular. Discúlpenme lo extenso de este video, hoy me pareció un día propicio para poder llevarlo de esta manera, así que si te gustó el video, deja tu pulgarcito para arriba, suscríbete al canal para no perderte ningún video y obviamente déjame en los comentarios para vos, de los que no fueron a Qatar, a quién llevarías al Mundial del año que viene. En este canal, contenido de la Liga, figuras y la selección argentina como grandes protagonistas. Chau, felicidades.